Hola, buenos días. Ante todo, daros las gracias por venir. Hoy estamos en la Llotja del Canet de Castellón y bueno, tenemos la visita guiada de la exposición de Indestructibles de Alfonso Rodríguez y Javier Albicoa. Sabéis que ha estado durante un mes aquí en este centro de la Universidad Jaume I. Y bueno, aprovechando que es el último día que la exposición está abierta, hemos organizado una pequeña charla, una pequeña visita guiada para hablar del trabajo de estos dos magníficos autores. Si os apetece que nos extendamos mucho. Bueno, yo lo primero comentar que el autor Alfonso Rodríguez es un fotógrafo, un fotoperiodista que lleva vinculado con el mundo del fotoperiodismo, pero sobre todo con África desde hace más de 20 años. Es un chaval que se toma con mucho cuidado su trabajo, que no solamente hace un reportaje, sino que se implica, ¿no? Esto es un poco lo que le pasa a Gervasio Sánchez cuando en su trabajo de Vidas Miradas, con las guerras en Líbano, se dedicó a adoptar a niños que habían perdido piernas, también cuando la guerra de Sarajevo, con lo cual Gervasio Sánchez es un fotógrafo que hace fotografía, pero al mismo tiempo, pues, si no tiene apadrinados 20 o 30 mutilados de guerra, no tiene ninguno, ¿no? El mismo cariño, el mismo rigor tiene Alfonso Rodríguez en su trabajo. Hace 4 años, en Reflexiva, que hicimos en Villarreal, en 2013, pusimos un trabajo suyo que se llamaba El cuarto jinete, fotografías en blanco y negro que trabajaban sobre el tema del hambre en el mundo, pero muy especialmente en África. De todas maneras, y pese a que el proyecto de Indestructibles quiere presentarnos la realidad de un continente como el africano, que está en proceso de desarrollo, pero también sufriendo las consecuencias de un proceso de descolonización bastante complicado, con unos problemas endógenos bastante grandes, de los que ahora si queréis hablaremos, no deja, sin embargo, de presentarnos una imagen que está demasiado trillada sobre lo que es África y sobre lo que nosotros pensamos sobre África, ¿no? Creo que si hay algún punto negativo o una crítica que hacer a esta propuesta positiva, es precisamente eso. Si habéis visto las fotografías, estáis viendo personas que os miran, estáis viendo personas armadas, estáis viendo niños, estáis viendo niños armados, estáis viendo niños que duermen en la calle, estáis viendo zonas que se desarrollan como si fueran cualquier punto de turismo dentro del tercer mundo. El modelo es el mismo. Claro, yo mi pregunta, después de ver una propuesta positiva como esta, es la siguiente. ¿Hay otra África? O sea, después de que el proceso de descolonización, después de 70 años desde que se produjera el proceso de descolonización, no ha habido cambios en África, cambios a positivo, no hay otra lectura de África. Voy a retirarme la mascarilla un poquito. Una de las paradojas en las que vivimos es precisamente eso, en un mundo globalizado, en un mundo mundializado también. Los discursos únicos, el único relato es el que todos tenemos. Incluso el africano tiene un discurso sobre sí mismo que tiene que ver más con el modelo anglosajón que colonizó, el británico, que el suyo propio. Hay que pensar, por ejemplo, que durante el siglo XIX toda África se repartió entre las potencias coloniales, fundamentalmente el Imperio Británico, o sea, los británicos y los franceses. Pero es verdad que los belgas tenían un buen cacho, es verdad que los alemanes tenían un buen cacho, es verdad que los italianos tenían un buen cacho, es verdad que España incluso tenía un cacho más pequeño, pero tenía cacho también, ¿no? Ese proceso de colonización que se inicia o que se justifica a partir del Tratado de Berlín de 1885 se mantiene prácticamente hasta 1950. O sea que tenemos 3 generaciones de personas que han vivido
bajo un estado de gestión administrativa que es colonial. En Nigeria, por ejemplo, el idioma oficial durante mucho tiempo ha sido y sigue siendo el inglés. O sea, es gente que se ha educado en inglés, que ha aprendido de escritores ingleses, que sus personajes son rubios, que tienen los ojos azules, que cuando disfrutan del sol es maravilloso, porque claro, están pensados para la vida y la idiosincrasia del pueblo británico, ¿no? Ese modelo ha pervivido después de la descolonización. Uno de los grandes problemas con los que nos encontramos en África en ese sentido es que el proceso de aculturación que han sufrido supone ahora un problema de construcción de identidad, ¿vale? Además de eso, tenemos que pensar que África, a día de hoy, África en cuanto a extensión supone el 22% de la masa terrestre sobre la Tierra. O sea, prácticamente un cuarto de tierra es africano. Además de eso, más allá de las arbitrarias distinciones geográficas que el Tratado de Berlín estableció, ya habéis visto que muchas, pues si veis en el mapa de África, las rayas van como pasa con Estados Unidos, ¿no? Que te das cuenta que no son accidentes geográficos lo que determinan la construcción de una frontera, sino que es simplemente un tratado político. Hay que pensar que en un continente como el africano, que no es un país, que a veces pensamos en África como si fuera un país y no, son 54 países, conviven, existen 300 tribus diferentes y se hablan más de 2.000 idiomas. Y estamos hablando de un problema que de alguna manera nosotros tenemos aquí en escala muy pequeña. Cuando hablamos del problema de integración multicultural que existe en España con respecto al, por ejemplo, al problema catalán o todo el proceso de desarrollo autonómico, nosotros nos definimos como un estado multilingüístico. Pues imaginar esto en un continente donde el problema se multiplica por 2.000 lenguas, no todas escritas. Esto, evidentemente, lo que nos dice es que la realidad del continente africano es muy compleja y además se ve a día de hoy atacada o sostenida o incluso multiplicada por factores que son endógenos de la propia sociedad africana o de la situación del continente y por factores exógenos. Los factores exógenos, todos lo sabemos. El proceso de descolonización no significa la pérdida de contacto con las potencias coloniales, ¿no? El modelo neoliberal sigue funcionando. Pensar, por ejemplo, que desde el siglo XIV hasta el siglo XIX, 12 millones aproximadamente de negros salieron del continente africano como esclavos para América. Todos conocemos ese proceso de esclavitud. Pero nos hemos preguntado alguna vez por qué dejaron de salir esclavos de África a partir del siglo XIX. ¿Por qué terminó la esclavitud? El cuento que nos cuentan es que, evidentemente, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la propia Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en la Guerra de Secesión, termina con la trata de esclavos. Pero claro, al mismo tiempo que está pasando eso en América, en Inglaterra se está desarrollando el sistema industrial que utiliza a niños y a mujeres que les pagan la mitad de sueldo, que la manutención corre de cargo del empleado y trabajan 12 horas. Es más barato, es más cómodo, es más limpio trabajar con un niño que encima habla inglés que hacerlo con un negro que le tienes que pegar. Fijaros cómo entramos dentro de evidentemente de ese proceso en el que el desarrollo salvaje del capitalismo genera sistemas de explotación que se mantienen no en los últimos 20 años, no en los últimos 70 años, sino posiblemente desde que en Alemania, a finales del siglo XVII, el protocapitalismo empezó a funcionar. Todo esto, que pasó hasta 1960,
70, ese proceso de descolonización, junto con el problema multiétnico que existe en África, produce lo siguiente. Se intentó, durante el proceso colonial, generar un modelo de Estado similar al de la cultura europea del siglo XIX y del siglo XX. O sea, se pretendió generar un Estado-nación. Claro, algunos países son tan tremendamente grandes, tan enormes, que el Estado no puede controlar todo el territorio, ¿vale? Además, el modelo de estatalización, de generar un Estado-nación al corte occidental, depende siempre de la capacidad que tiene la capital de un Estado de mantener el ejercicio de una violencia legítima, ¿no? O sea, como pasa aquí, ahora cuando estamos viendo el tema de los Mossos de Escuadra en Barcelona con el tema del rapero, están pidiendo que se ilegalice el grupo de antidisturbios, porque hay gente que piensa que la violencia que ejerce la policía en Cataluña es ilegítima. Y sin embargo, el gobierno dice que los únicos que pueden aplicar violencia de forma legítima son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo mismo, ese mismo discurso es el que tenemos en África. Pero claro, en África, los gobiernos en sí, bastante debilitados, mal organizados, con una mala administración, con gente poco informada, la mayoría de las veces no tienen capacidad de control ni siquiera de la capital. ¿Vale? Hemos visto en Mogadisco, por ejemplo, los problemas que existen, ¿no? Eso genera dos cosas que también están ahí. La primera es, todo el poder se concentra en la capital y, sin embargo, en las fronteras se convierten en zonas de refugio que no pueden absorber la capital. Los tránsitos ilegales de gente, de tráfico de mercancías, se hacen a través de zonas de frontera que no se controlan, como la zona de los lagos, en Nigeria. Nigeria tiene un problema, además añadido, del que también podemos hablar, que es la irrupción del islamismo, del fundamentalismo religioso islámico, ¿no? Ahora mismo hay 3 zonas de África donde, al margen de que exista una comunidad musulmana enorme, hay movimientos vinculados al ISIS que son fundamentalistas radicales. África tiene 1.300 millones de habitantes. Se supone que en el 2050 tendrá 2.500 millones de habitantes. Actualmente hay 800 millones de cristianos y alrededor de 600 millones de musulmanes, ¿vale? El resto son animistas. Las comunidades cristianas y musulmanas han vivido en relativa paz durante muchísimos años o durante mucho tiempo, porque no existe un conflicto en ese sentido. Pero sí que es verdad que el proceso de radicalización fundamentalista que se desarrolla a partir del 11S sí que está haciendo pues, lo que hemos visto, ¿no? Hace 2 días entraron en Nigeria en un colegio de niñas, han raptado a 300 chicas, 320, y nadie sabe qué va a pasar con ellas, ¿no? Es verdad que nos cuentan, o tenemos un relato acerca de África, que tiene que ver con la idea de que es un continente que nunca sale de ese proceso de subdesarrollo, ¿vale? Es verdad que, al mismo tiempo, de alguna manera, Naciones Unidas y las potencias coloniales que tienen una responsabilidad hacia el futuro de África, invierten en programas de desarrollo. Pero es verdad que lo de siempre, la pescadilla que se pone la cola, ¿no? Muchas veces la entrada de recursos económicos exógenos generan el problema. Quiero decir, si yo estoy invirtiendo en educación, necesitaré que haya problemas educativos para seguir invirtiendo. Si yo estoy invirtiendo con ayuda a través de organizaciones como los Medios Mundi, esta exposición, por ejemplo, está subpagada por las misiones salesianas, que llevan 50 años trabajando en África, ¿vale? En la medida en que eso existe, que existe una necesidad de que haya una ayuda humanitaria, es que si se acaba la ayuda humanitaria, si se acaba el problema, desaparece la ayuda humanitaria. Y si desaparece la ayuda humanitaria, también desaparece un flujo de dinero que permite
que se den un determinado tipo de circunstancias, ¿no? Quiero decir que hace 2 días han matado al embajador italiano en República Democrática del Congo. Y claro, un experto en seguridad se pregunta por qué un embajador va en un coche dentro de una caravana de la ONU que no es blindado. Te tienes que hacer esa pregunta. O sea, ¿por qué matas al embajador italiano en una zona de alto conflicto como República Democrática del Congo, permitiendo que ese alto representante del país italiano, de Italia, vaya con un conductor en un coche normal? Pues bueno, yo no soy conspiracionista, pero tengo que preguntarme por qué hay fallos de seguridad. ¿A quién benefician esos fallos de seguridad? Estamos, pues, ante un continente enorme, con una cantidad de recursos naturales excepcional, que evidentemente es lo que genera también la avaricia de las multinacionales. Bueno, hay que pensar también otra cosa, y es que mientras que las antiguas potencias coloniales, fundamentalmente Italia, Francia y Reino Unido, sigan manteniendo relaciones comerciales importantes con las colonias y de alguna manera intentan mantener una relación de privilegio, entran nuevos actores. Estados Unidos, como un inversor en África, con un modelo de desarrollo americano, Brasil, que también está metiendo pasta, y China, ¿vale? China es un competidor a nivel mundial bastante potente, y mientras que el modelo americano, en muchos casos, lo que está haciendo es intentar generar proyectos de desarrollo interno, ¿vale? O sea, Google o Facebook están poniendo pasta para que se desarrollen redes de comunicación que permitan que una parte del problema se pueda solucionar, ya os diré cuál es. China lo que está haciendo es dejar dinero e importar tecnología china, ¿vale? La misma, ¿cómo se dice? La misma chinación que hemos experimentado nosotros en Castellón, ¿no? De repente teníamos pues, tiendas colmados de barrio, pequeñas ferreterías, teníamos jugueterías, y de repente han abierto un chino, un bazar chino, 6 bazares chinos, 20 bazares chinos, y ese comercio lo que ha sido la porra, ¿no? Y nosotros vamos al chino a comprar. Pues bueno, en África van al chino a comprar. Es decir, que el acceso a determinado tipo de productos se está haciendo a través del comercio con China, porque la entrada masiva del producto chino está al alcance económico del africano. Volvemos otra vez a lo mismo. O sea, nosotros comprábamos en los chinos pues cuando la ferretería está cerrada, pero hay mucha gente que va todos los días a los chinos porque necesita comprar de forma compulsiva, ¿no? El acceso a una libreta, el acceso a una pelota de tal, un marquito para una ventana, un espejito, bueno, esas pequeñas minucias que están haciendo que tú piensas que tienes una capacidad de compra que te permite situarte dentro de la clase media, ¿no? Estamos viendo en algunas de las fotografías cómo ese acceso a la tecnología existe. Si bien es verdad, lo que estábamos comentando antes, de que estructuralmente el Estado-Nación en muchos países africanos es muy difícil de que se mantenga o es inviable, también es verdad que existe una unidad o una unión o un proyecto de unión de países africanos, ¿vale? Ahora mismo existe una organización supranacional en África, que es la Unión Africana. Creo que hay 20 y tantos, 22 países, serán los mínimos, 44 países forman parte de esa unión. Esa unión intenta superar el problema de la fragilidad del Estado-Nación de cada país, intentando crear una comunidad de países. Es como la Unión Europea. O sea, ante la debilidad de España, o ante la debilidad de Italia, o de Portugal, o de Rumanía, o de Eslovenia, o de Italia, si nos unimos todos, tenemos un mercado común que permite además el libre tránsito de mercancías, con lo cual nos ahorramos aranceles, y tenemos un tránsito de personas, ¿vale? Están trabajando en ello, en el momento en que sean capaces de tener ese mercado común africano,
será el mayor mercado mundial que exista. Fijaros de lo que estamos hablando. Claro, evidentemente a mucha gente no le interesa que eso se dé, ¿no? Pero también es verdad que los africanos, o buena parte de los africanos, aunque tengan un modelo de aculturación occidental, aunque vivan procesos de desintegración social debido a la fragilidad de los Estados-nación, debido a los refugiados medioambientales. Claro, todo el cambio climático está afectando a zonas bastante importantes de África. Eso significa que hay un nuevo migrante, que es el migrante medioambiental, que tiene que buscar refugio. La existencia, evidentemente, de grupos armados que son paramilitares, de jefes de guerra, jefes tribales, también está haciendo que, evidentemente, haya un comercio ilegal. Un comercio ilegal que empezó en el siglo XX con el comercio de cigarrillos y ahora es el comercio de armas y de esclavos, la trata de blanca, ¿no? Un Estado que no puede abarcar el control sobre un territorio deja huecos para que todo ese tipo de procesos se den. Y es verdad que el dinero que mueve pues el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico ilegal de personas, en la economía global, no de África, sino en la economía global, pues puede multiplicar por 3 el Producto Interior Bruto real que tiene el mundo, ¿no? Pensar, por ejemplo, que solamente, un poco porque existe esa transpolación, al año intentan llegar a Estados Unidos por la frontera mexicana 2 millones de personas, de las cuales 800.000 desaparecen. 800.000 desaparecen cada año. Nadie sabe qué pasa con estas personas. Podéis pensar evidentemente que la trata de series de esclavos y la trata de órganos está detrás de esa desaparición. En África el proceso es parecido o similar, ¿no? Vemos ahora, por ejemplo, el problema que tenemos con Libia, cuando Gaddafi es asesinado y ahora se llama que es un Estado fallido, porque cuando los de fuera no pueden controlarlo, el Estado se vuelve fallido. Vemos que las organizaciones internacionales son incapaces de estabilizar, ¿no? En el caso de Libia, fundamentalmente porque los franceses tienen tantos intereses como los italianos en que Libia esté en una situación de crisis de control gubernamental constante. ¿Por qué? Porque los flujos comerciales que interesan a las multinacionales francesas y a las multinacionales italianas están ahí. Cuando hubo el terremoto, no, la explosión en el puerto en el Líbano, ¿os acordáis? Hace 4 meses, 5. El presidente Macron de Francia en 24 horas estaba en el Líbano, diciendo Francia está aquí. Claro, Francia está aquí porque a Francia le interesa seguir manteniendo el control geoestratégico de una zona que es muy sensible, ¿no? Hace 2 días el nuevo presidente de los Estados Unidos acaba de lanzar 4 pepinos en Irán contra en Siria, contra las milicias iraníes o pro-iraníes que están trabajando, que están apoyando al régimen sirio, ¿no? Es decir que seguimos ahí. El hecho de que existan enfrentamientos armados en zonas de África también tiene que ver con eso. Pensar en el problema de Sudán del Norte y Sudán del Sur. El último país que se independiza en África es Sudán del Sur y lo hacen en el 2011. O sea, hace 9 años que hay un nuevo país en África con lo que significa eso. Si nosotros en España tenemos problemas de muchos tipos que no vamos a hablar en esta charla, somos una nación desde hace 500 años, o sea, hemos tenido 500 años para, por lo menos, generar estructuras de gobierno. Estamos viendo cómo en estos países apenas algunos tienen 9 años, 12 años, 20 años, 40 años, ni siquiera 2 generaciones, ¿no? Y sin embargo, lo que yo os estaba comentando, por ejemplo, la ciudad de Lagos en Nigeria es uno de los mayores semilleros de startups que existen a nivel mundial. Y en Kenia tiene una especie de Silicon Valley que está desarrollando tecnología propia que comparativamente
alcanza los niveles de desarrollo científico del patio de Massachusetts. Entonces, cuando hablamos de África, no solamente podemos ver este África, y no solamente debemos pensar en este África, debemos empezar a buscar otra África, esa África que se parece a nosotros, esa África con la que queremos convivir, esa África con la que queremos estar, ¿no? Hay una descripción de un marinero comerciante inglés que en 1561 hace de los negros, Joseph Conrad, que nos llega a nosotros, pues verdad que nos llega a nivel de bestiarios. ¿Sabéis cómo describía este comerciante inglés a los negros? Haceros una... A ver. No, la pregunta es cómo era la representación física del negro. No sería como la descripción de un animal, ¿no? Me refiero, no sería un símil humano, ¿no? Podríamos... Sería un tratamiento más animal que individuo. Era un tratamiento monstruoso. Según el comerciante inglés, los africanos no tenían cabeza. Tenían ojos y boca en el pecho. ¿Vale? De hecho, en los bestiarios del siglo XVI podemos encontrar al ser africano descrito de esa manera. O sea, la construcción del monstruo, que por lo tanto al ser diferente a nosotros lo podemos exterminar, se mantiene dentro de ese discurso del mito de lo que no es nuestro, pero de lo que nos queremos apoderar, ¿no? Es decir, cuando se produce el proceso de colonización español de América, es verdad que se hicieron muchísimas burradas, pero lo primero que se hace es intentar establecer la condición humana del indio americano. ¿Vale? Hay un concilio que establece que los indios son hijos de Dios, del Dios católico. Claro. Y que son iguales a los blancos. Por eso la esclavitud, entre comillas, no estaba permitida. Y tampoco estaba permitida la caza de indios. Se inventaron otra cosa que se llama encomienda, que a los indios les funcionó igual de mal. Pero bueno, los americanos, sin embargo, los americanos protestantes nunca reconocieron en el indio norteamericano la condición de ser humano. Es verdad que entre los indios norteamericanos, que también habían problemas de rivalidades, sí que se llamaban a ellos seres humanos, pero a los blancos no les llamaban seres humanos. ¿Por qué? Porque el tratamiento que el blanco dispensaba, el blanco anglosajón dispensaba en los territorios que conquistaba al indígena, siempre había sido discriminatorio. Eso también tiene que ver con uno de los problemas que yo pienso que tenemos en nuestra sociedad, y es el hecho de que el modelo eurocentrista que se genera a partir del discurso positivista científico que los protestantes, los evangelistas, tienen en el momento en que se está explorando el mundo, hace que se establezca una escala de lo que es humano, de lo que es civilizado y de lo que no es civilizado. Entonces, todo lo que se parezca a mí es civilizado. Cuanto menos se parezca a mí, no es civilizado y por lo tanto es monstruoso. Y por lo tanto, o una de dos, o lo exterminamos o lo hacemos iguales a nosotros a base de un proceso de aculturación, que es lo que ha pasado en todos estos países, ¿no? Yo estoy harto de exposiciones de negritos en África donde el discurso que siempre estoy viendo es el de ese negro que vive la miseria, vive la extirpación de sus recursos, vive las guerras tribales, vive el problema de las bandas y de los jefes de guerra, vive el problema, en este caso, de los niños de la guerra que estamos viendo allí, vive el problema del fundamentalismo islámico, ¿no? Me gustaría que esa otra África que también existe empezase a aparecer en nuestro discurso, en nuestras televisiones. Que nosotros tuviésemos una idea de lo africano que se asemejase al europeo para evitar el conflicto que existe, y existe de verdad, entre nosotros y ellos. Porque los africanos, como decía Rudyard Kipling, son mitad demonio, mitad niños. Y esa visión de lo africano que está en el escritor inglés desde el siglo XIX es la que seguimos teniendo nosotros a día de hoy. Cuando te pasa un senegalés por el lado, te pasa un camerunés por el lado, o te pasa un argelino por el lado. En España, problemas de racismo existen, pero no por problemas de convivencia, sino porque seguimos teniendo ese modelo de visión, ¿no?
Y no hay que olvidar, evidentemente, que en el caso español todavía es más grave, que durante 800 años España fue musulmana. Es una comunidad que pertenecía a África, que era africana. De la misma manera que durante 500 años Roma integró prácticamente toda la costa, o sea, todo el Mediterráneo y parte de Siria, Palestina, incluso llegó hasta Estambul. Eso era romano. O sea, que mantenemos unos lazos culturales que de alguna manera deberían acercarnos y nos alejarnos, ¿no? Es verdad que los intereses que muchos países pueden tener, o que muchas multinacionales pueden tener, o que muchas personas pueden tener con respecto a su propia identidad, hacen que la realidad que se nos presenta en África sea una realidad desarticulada, ¿no? Lo que pasa es que iba a decir que lo que estás comentando de que queremos hacer el ejercicio de ver al africano como, o sea, esa otra África, también te digo que yo hablo a nivel generacional. O sea, tú y yo venimos de una generación que el rey mago lo pintaban de negro, claro, en Castellón. Ahora hay una normalidad de convivencia de otras razas, que nosotros todavía tenemos ese pasado, pero con nuestros hijos no ocurre. O sea, mis hijos van al colegio público y ya, o sea, y hay 15 niños de otras nacionalidades en clase, claro, y esa convivencia sí que es de forma natural. Claro. Ya no tenemos unos prejuicios. Yo digo cómo hablan con el resto de niños y los tratan de igual. Claro. Nosotros no tenemos alguna reminiscencia, quieras o no, por eso, claro, por eso lo que te estás comentando es que esos procesos de integración multiculturales o interculturales son posibles. Pero también es verdad que nosotros no tenemos un relato de su cultura. O sea, el magrebí que está viniendo a un colegio y que se integra con los niños de Castellón se está integrando con la cultura de Castellón. Nosotros no tenemos... No, pero me refiero a esa mentalidad abierta claro, que se necesita en claro, los niños. Los niños yo detecto que ya la tienen, ¿sabes? Sí. Ya verán esa África seguramente que a nosotros nos está costando ver. Siempre y cuando los africanos sean capaces de reconstruir su relato. Claro. Porque claro, el gran problema, o uno de los grandes problemas, es que para muchísimos africanos no existe otro relato de África que el que ha construido el blanco. Claro. ¿Vale? Y ese es el problema. Quiero decirte que cuando solo hay una historia posible, no hay ninguna memoria, porque no hay otras historias. Y lo interesante de una realidad como la africana es que, además de la historia del colonialismo y del poscolonialismo, está la propia historia de los africanos, que ni siquiera ellos conocen, ¿no? Quiero decir que también está en nosotros el reivindicar que exista eso, ¿no? ¿Cuántos músicos africanos conocemos? ¿Cuántos pintores africanos conocemos? ¿Cuántos escritores africanos hemos leído? Africanos, sobre todo subsaharianos. ¿Vale? Porque, bueno, a mí Malouf todo el mundo lo conoce, pero ¿qué escritores conocemos? Yo ninguno. Sí. Claro, es verdad, tampoco conozco ningún escritor mal blanco. Porque vivimos en un mundo globalizado y, sin embargo, vivimos bajo un discurso de lo que son los unos y lo que son los otros, que ese intencional está ahí, ¿no? Y es algo que nosotros, evidentemente, deberíamos replantearnos. Con esto termino, es decir, que creo que es necesario empezar a cambiar la visión que tenemos del continente africano, porque somos capaces de buscar otros relatos construidos por los propios africanos que nos hablen de su capacidad de ser igual a nosotros, como seres humanos, como creadores, como científicos, como personas que trabajan y que tienen un espíritu emprendedor, como empresarios de éxito, como padres y madres felices, como niños que se educan en una familia que les quiere. Porque de momento, desde que yo estoy en esta tierra y ya cumplí 50 años en el mes de mayo, la idea del africano sigue siendo el de la limosna del Domun. ¿Os acordáis cuando pasaban con el Domun para pedir dinero para los niños de África? ¿Vale? Yo soy aquel descrito de la África tropical que puso cantando la canción del Colacao. Estos estereotipos están ahí, los conguitos. ¿Os acordáis de los caracteritos del conguito, no? Es decir, que estamos en ese punto.
Claro, no es que no haya un acceso a la información, es verdad que gracias a Internet tú puedes ahora entrar ahí. Pero es mucho más fácil encontrar el último libro de la tipa que ha escrito Harry Potter que el de ese escritor sudanés o nigeriano o angoleño, porque tú esa información no la tienes. Y yo ahí sí que pienso que es una función nuestra como ciudadanos del mundo aprender de la cultura de los otros de una manera activa o proactiva y de una manera también feliz, que nos permita romper con los estereotipos. Porque un estereotipo no es más que la simplificación de una realidad. Y una realidad simplificada no se ajusta nunca a la realidad, ¿no? Y eso es un poco la reflexión que yo quería hacer con la visita que les he hecho a esta exposición. Hoy estoy en bizcocho, pero para la realidad. Bueno, pues, muy amables. ¿Vale? ¿A ti? Ahora no nos hacemos cigarrito. ¿Y la vuelta? La vuelta no porque nos va a estar para pero si no siempre teníamos una cosa. Oye, ¿qué te